Mujeres políticas en la tierra prohibida. Conoceremos a María Teresa Paz. María Teresa Paz está con nosotros. Bienvenida a este ciclo de entrevistas. Muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Bueno, ha pasado mucho tiempo, voy a pedirle algo que es difícil, pero vale la pena escucharlo de su voz. ¿Se animaría a hacer una evaluación del papel histórico del MNR en la historia política del país? El MNR fundamentalmente hizo las grandes transformaciones a partir del 52. Ya sabemos, la reforma educativa. Para mí, siempre lo más importante en un país es la educación. Entonces, para el hecho de una reforma educativa en un país donde la mayoría no tenía acceso a escuelas, a educación, peor decir colegios, ¿no es cierto?, ni siquiera a la escuela primaria, donde las niñas no tenían derecho a la educación, ¿no? Era como un tabú. Entonces, para mí la reforma educativa fue fundamental en la historia del país. El que hayan habido después presidentes, inclusive de origen aymara, es producto de toda esta reforma que se hizo en un momento, porque me acuerdo de esas épocas, una cosa que a mí me dejó paralizada. Era chiquilla. Y vino un campesino a verlo a mi papá, y estaba mi hermano. Y el campesino se arrodilló ante mi hermano. Y mi hermano decía, por favor, ya ha habido la revolución, ¿cómo te vas a arrodillar? Te ruego, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a una cosa así. Entonces es algo que, claro, la gente no lee mucha historia en nuestro medio. Entonces, no se acuerdan de todo lo que fue para el campesinado, para el aymara, para el quechua, inclusive mojeños, es para todos, esa barrera que había contra ellos, ¿no es cierto? Era un poder demasiado selecto, y yo creo que eso fue este tipo de la reforma educativa, que abrió los ojos, y las escuelas, y puso escuelas. Obviamente la reforma agraria, ¿qué hace? Aparte de darle, la tierra al campesino, le da dignidad. Claro. ¿Cómo se va a arrodillar ante su patrón, ¿no es cierto? No, pues, no, es incomprensible, es inaceptable, ni siquiera incomprensible, inaceptable. Entonces, la reforma agraria dio eso, no solamente la tierra, sino la dignidad, el reconocimiento como persona, como seres humanos iguales que somos nosotros, un poco más blancos, un poco menos blancos, un poco más morenos, otros menos morenos, pero todos tenemos una mezcla de sangre acá en nuestro querido país. El papel de la mujer dentro del MNR, uno de pronto se refiere a grandes personalidades, una Lidia Gayler, claro, uno va pensando en que la mujer ha estado presente en el proceso de la Revolución Nacional. Bueno, la mujer ha estado presente desde antes, ¿no es cierto? Si no, nos reconoceríamos a las heroínas de la Coronilla y el Día de la Madre, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Pero nos olvidamos, ¿no?, por cómo fue este asunto. Pero evidentemente las mujeres estuvieron, y en el proceso de la Revolución Nacional estuvieron muy, muy presentes. Estaban las Barzolas, claro, ¿no es cierto?, que eran las mujeres de lucha. Después, claro, vistas como violentas, eran mujeres de lucha que luchaban por sus derechos, por ser reconocidas también como pertenecientes a un partido político. Y no es fácil, porque en Bolivia predomina el machismo, ¿no es cierto? Entonces, yo nunca oigo que digan, ese yocaya, ¿no? Pero ese imilla de tal por cual, o esa chola hedionda, sí escucho, ¿no es cierto? Y entonces empezamos ya desde ahí a hacer una diferenciación que no debería existir, porque no es así la cosa.
pero hemos luchado, yo diría toda la vida, para que todos seamos iguales, y para que todos nos tratemos con el mismo respeto, con el mismo afecto. Yo he tenido la suerte de estudiar medicina y de volver al país y estar en la Caja Nacional, en el Hospital Obrero, y ahí compartir con morochos, blancos, no tan blancos y más morochos, con todos, y con el mismo cariño, con el mismo afecto y con el mismo respeto a todos. Bueno, hablemos de María Teresa Paz y el MNR. ¿Por qué el MNR para María Teresa Paz? ¿Y cuánto pesó el Paz en ese hacerse política? Yo creo que mucho. Si hay una persona a quien yo he amado, respetado, admirado, es Víctor Paz Estenssoro, definitivamente. No solamente por haber sido hermano de mi padre, de mi papá, sino por lo que fue él en su lucha política, en todas las transformaciones que generó en el país. Claro, todos nos acordamos que el voto universal, caray, a ver, en un país, bueno, todavía hay algún país en África, ¿no es cierto?, donde hay apartheid pero ¿cómo en nuestro país solo votaban los que sabían leer y escribir y no había escuelas en el área rural? Entonces, obviamente, el área rural no votaba. Inaceptable, ¿no es cierto? No entra dentro de alguien que tiene un pensamiento más o menos lógico, pero bueno, así de ilógico era todo, ¿no? Entonces, él hizo, no solamente él, ¿no es cierto?, con todo el partido, con la gente que compartía su sentir y qué sé yo, el voto universal, la reforma educativa, se hicieron por fin escuelas en el área rural, lo que más se conoce, ¿no?, la reforma agraria, que le valió la enemistad de la clase media y la clase alta, por supuesto, porque fue dura. Claro que sí. El Pongo, ¿no es cierto?, de esas épocas, que era el que tenía que trabajar ahí la tierra porque, por un pedazo de lo mismo que producía, ¿no es cierto?, no tenía derecho a nada. ¿Cómo lo saludaba al patrón? Arrodillándose. Pero por favor, entonces todas estas reformas que se hicieron calaron mucho en nosotros porque las vivíamos de cerca. Para mí, por ejemplo, era y es imposible pertenecer a otro partido político. ¿Qué había que renovar? Porque María Teresa incursiona en la política, en el MNR, y qué bandera levanta dentro del MNR. Lo que pasa es que como nosotros salimos al exilio, cuando salimos al exilio con el golpe de Barrientos al doctor Víctor Paz, ¿no es cierto? Mi padre como hermano y que estaba de presidente de IPFB, obviamente salió también al exilio, y nosotros detrás de la familia. Entonces, a la vuelta, después de ya tener profesión, de tener especialidad, yo decidí volver al país. Mis padres se quedaron todavía en la Argentina. ¿De dónde podía ir a golpear puertas? En la Seguridad Social, ¿no es cierto? Porque me pareció que era lo más social. Entonces me fui a ofrecer trabajar en la Caja Nacional. Pude entrar al Hospital Obrero y fue un gusto especial trabajar para nuestra gente, encontrar campesinos que estaban siendo atendidos en el mismo hospital. Me costaba el idioma, debo reconocer, porque yo con el aymara no andábamos muy de la mano, obviamente por no haber vivido. Yo salí a los 14 años del país entonces y volví a los 27, entonces bueno, medio complicado, pero siempre había alguien que me ayudaba, porque la medicina no es solamente pues la prescripción médica, ¿no es cierto? No, ¿te duele esto? Toma esto, ¿no? No, uno tiene que hablar con el paciente para entender por qué le está doliendo. Claro. Porque muchas veces el dolor es psicosomático. Viene de acá y no viene de acá, y peor en gastroenterología. Bueno, trabaja ahí, llega ahí, pero ¿y la política? Bueno, entonces ahí viene y ahí me encuentro con jóvenes, ¿no?, que estaban en el partido y que eran parte de la juventud del partido y qué sé yo. Y encima que la casualidad más grande, la casa de mis papis estaba alquilada acá en Miraflores, en La Paz. Estaba alquilada y
bueno, yo no tenía dónde vivir, entonces fui a golpear la casa de mis papis para poder tener, ahí tenía un departamentito chiquito al fondo, entonces para poder vivir ahí me abrieron. ¿Y qué era la casa de mis padres? Había sido el comando del MNR, que mi padre por supuesto no sabía. El jefe de comando se había alquilado su casa y le puso de comando, y mi padre no sabía ni por casualidad. Yo me callé la boca también para que no le diera patatusa, me le van a quemar mi casa, ¿no es cierto? Entonces ahí caí yo, aterricé en pleno comando del MNR. Entonces bueno, ya se me hizo muy fácil empezar a pintar paredes y todo lo que uno hace cuando empieza, ¿no es cierto? Claro. Pedir plata a algún compañero más o menos conocido de mi padre que me dieron unos pesitos para comprar la pintura rosada, etcétera, etcétera. Entonces, así fueron los comienzos. Ahora, esa política era de calles, era de ir, hablar. Así es. De ¿Cómo la recuerda? La recuerdo con mucho cariño, porque era hablar con la gente, y nuestra gente es querendona. Si uno se acerca a la gente con educación, con afecto, no necesariamente regalando lapiceras, que sé yo, pues nunca lo he hecho porque nunca tenía plata. Entonces, pero con cariño, explicando, y que la gente acepta. Si te acercas con mentiras, si te acercas con violencia, es otra cosa. Pues nunca he tenido problemas al acercarme. Me acuerdo ya avanzando un poco, yo le pedí a Goni, le dije, mira, pues yo fui diputada algunas veces, entonces le dije, mira, Goni, quiero probarte que puedo ser uninominal, que no necesariamente tengo que ser pluri, porque es muy fácil ser pluri, entrar en plancha. Te pegas a la cola de mono y sales, ¿no es cierto? Más si estás en una buena ubicación. Entonces, la primera vez que me dijeron que iba a estar en la lista de diputados, le digo a mi padre, ay papi, me han dicho que voy a estar en la lista de diputados, a ver, compraré periódico, en serio, así. Entonces, voy, compro periódico y empiezo a buscar de dónde, de atrás para adelante, ¿no es cierto? Y cuando me encuentro en el tercer lugar, casi me da un patatús. ¿Iba a entrar? Claro, porque entraba seguro. Y entré nomás seguro, pues eso fue con Goni. Pero ahí estaba en ese tercer lugar por apellidar Paz, por la historia familiar, porque había peleado cada espacio. Yo creo que porque habíamos peleado cada espacio, ¿no? Porque se dieron cuenta, esta es luchadora, qué sé yo, porque estaba en las calles peleando con todo el mundo. Evidentemente no soy pacífica, ¿no? O sea, no había un padrino encima, sino era política en la calle, política en el espacio médico. Sí, y en el hospital. Entonces, claro, era más o menos conocida. Y dijeron, pues, no, esta tiene ñeque, ¿no? Esta tiene ñeque, la pondremos. Y entonces, tacanga, porque no había soñado yo entrar. Yo digo, bueno, me han puesto en la lista, qué honor, qué lindo, pero no había peleado para estar en la lista. Y ahí me enteré que eran unas peleas tremendas en la Casa Rosada, ¿no es cierto? Jalando a uno para que bajara, empujando al otro para que subiera. Y que yo no había pisado la Casa Rosada, tanto así que ni siquiera sabía en qué lugar estaba candidateando. Así que bueno, así fue. Bueno, llega entonces al Parlamento. Ahí llegué al Parlamento y bueno, como soy luchadora, eso me viene así, ¿no? Está en la sangre. Sí, eso viene, esa es herencia directa. Entonces, claro, peleábamos en el Parlamento, que discutíamos, y entonces ahí era como si me hubiera comprado el espacio, ¿no? Entonces, la próxima elección, tercer espacio, yo, ¿no? Ya era. Entonces ahí fue donde, a la otra elección le dije a Goni, quiero demostrar que puedo ser uninominal. Nadie pide eso. Nadie pide eso, nadie. Goni dijo, venga, vamos. Sí, claro, turuleca, la gallina turuleca. Bueno, entonces empecé la campaña, y le dije que sea en la zona sur, porque teníamos un centrito de salud en la parte lejana de La Paz, y de la zona sur lejana, no un centro de salud en Calacoto, por supuesto. Entonces dije, bueno, ahí hemos trabajado, nunca había hecho política, pero había trabajado como médica los domingos, que era el único día libre que tenía, ¿no es cierto?, en los hospitales de lunes a viernes y el sábado por lo menos con los hijos. Y Goni me dice, no, porque ese ya es para otro diputado. Que de acuerdo, le digo, entonces mi circunscripción, como yo vivía en Miraflores, le dije, bueno, esa circunscripción, claro.
me olvidé que no solamente era eso, ¿no? Sino era Pampajasi, etcétera, etcétera. Entonces, así, con la misma figura que estoy, 7 kilos menos, terminé la campaña, porque es que yo lo siento así. Yo siento que la política tiene que ser al lado de la gente. Hay otros que sienten que la política es desde el trono, ¿no es cierto?, mirando desde arriba a otros, pero no creo que tiene que ser así. Entonces yo iba, pues, caminaba y subía cerros, porque de Miraflores hasta Pampajasi es una buena subida, ¿no es cierto? Y bueno, y de repente, por ejemplo, veía yo gente medio con cara de pocos hostil, amigos, ¿no? Uh-huh. Y como uno tiene suerte por haberse portado bien de repente en la vida, que aparecía un campesino: doctorita, pues usted me ha atendido en el Hospital Obrero, no, es buena la doctorita. Y ya todos me miraban como diciendo: este bicho raro blancón, es bueno. ¿No? y fue un poco diferente la historia. Y en los lugares más alejados yo tenía el voto cruzado, increíble, Malcu, que era el que candidateaba a presidente en esa época, y María Teresa Paz para uninominal. Qué maravilla, ¿no? Qué votación. Porque uno podía decir, es el MNR y es la tradición MNRista, y el voto MNRista cerrado. Sí, no. Obviamente el voto MNRista ya se veía en Miraflores, en Alto Brajes, etcétera, etcétera. Pero en esas zonas fue algo que yo, y no era pues voto cerrado, ¿no? Era, sino, ya digo, voto por Malcu y voto por mí. Yo quedé muy contenta, porque dije, caramba, les he llegado al corazón. No, pero además ese respaldo de la gente te permite hablar un poco más fuerte dentro del partido. Así es. Ya como uninominal uno ya se puede dar alguna pataleta de vez en cuando. Hay capítulos de María Teresa Paz en el Parlamento, tanto como uni como pluri. Sí. Bueno, de enfrentamientos verbales fuertes. Y de mano. Que han hecho historia además. Sí, por eso digo, ¿Qué recuerdo tenemos? Bueno, del asunto del Polilla. Estamos hablando del Polilla López, también un personaje, ¿no? O sea, claro. Y además muy querido por mucha gente en Tarija, ¿no es cierto? Entonces, después es que tuvimos un encontronazo, porque Polilla es violento, pues, ¿no? Tiene sus formas de ser, y yo tampoco soy Santa Teresa de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una reunión en el Congreso, Polilla era senador, pero bajan los senadores a diputados, y bueno, se sientan donde encuentran asiento, porque no tienen curules fijos, ¿no es cierto? Y justo el Polilla estaba sentado delante mío. Y las barzolas, mis barzolitas, estaban pues divirtiéndose, insultando obviamente a unos y a otros. Entonces, que era la gente de la barra, ¿no? Y entonces el Polilla lo llama: a ver, ven, ¿no? Así, medio autoritario, a un ujier, y eran pocos días que habíamos empezado el Parlamento. Entonces los ujieres ya no sabían quiénes eran rosados, quiénes eran, qué sé yo, verdes, amarillos, no sabían. Sí, honorable, se acerca el muchacho, un muchacho joven, por supuesto. Y dice: oye, che, dile al comandante de guardia que la saque esas cholas hediondas que están insultando, una cosa así. Entonces yo le zampé algo, no me acuerdo ni qué le dije, ¿no? Pero seguramente, ¿cómo se llamaba? Hedionda será tu tatarabuela, qué sé yo, alguna de esas cosas debo haberle dicho. Entonces se dio la vuelta y me dijo: hija de tal, pero no de tal, sino de PUTA con todas sus letras. Y si hay algo que yo en mi vida he aceptado, es que le insulten a mi madre, ¿no es cierto? Yo creo que nadie insulta. Y me salió pues de adentro, ¿no? Fuácate. Ni siquiera un sopapo, sino un revés, ¿no? Así, fuaca. Y al lado mío, yo tenía a mi lado una torre que era el hermano de Goni, que era senador, el Tony. Muy alto. Mi querido y admirado Tony Sánchez Osada, ¿no? Con una torre. Y al otro lado estaba la otra torre, Roberto Moscoso. Y los dos miraban. Y el Tony: si te atreves a hacerle algo a la Teresa, te vas a ver conmigo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Polilla? Porque la versión que tenemos los periodistas es que la gente preguntó
Sí. Y él salió y dijo, bueno, hizo no sé qué explicación, Sí, y no se conoció este detalle. Claro, no iba a decir una cosa así el Polilla, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo explicó, dijo, no, pero es que María Teresa es violenta y es mujer y yo respeto a la mujer, no sé qué dijo, una cosa Claro. así salió. Pero lo más chistoso fue cuando a los 2 meses me tocaba ir a Tarija, y yo digo, ay Dios, los tarijeños son muy querendones de su tierra y de su gente. Y dije, pucha, ¿qué me dirán? Me van a decir, bueno, ¿por qué lo ha agredido a nuestro senador? ¿No es cierto? Era lo menos que yo pensaba que me iban a decir, aunque él fuera senador por el MIR, pero igual, ¿no? Claro, pero era tarijeño. Claro, entonces yo llegaba así medio, ¿no? Mirando, así pisando despacito. Y llego a Sana, por ahí, y el señor que estaba trabajando en ese, usted es la diputada Paz, ¿no? Sí. Ah, usted es el que le ha cambiado el apellido al senador López. ¿Cambió el apellido? Claro, ya no es el Polilla López, ahora es el Polilla Lapos. Yo dije, me voy a hacer patear en la plaza central, en la plaza Luis de Fuentes. Pero no ha sido el único incidente, han habido varios momentos de cruce de palabras fuertes. De cruce de palabras fuertes, sí, defendiendo ciertas posiciones de partido, fundamentalmente con la ley de hidrocarburos, que era excelente, pero como hay que oponerse, ¿no es cierto? Aunque sea buena, hay que oponerse. Ajá. Y si es mala y es de tu partido, hay que aceptarla. No es así. Uno tiene que aceptar lo que es bueno de su partido y criticar adentro y afuera lo que es malo de su partido. Por lo menos siempre ha sido mi posición, ¿no es cierto? Ahora, en este convivir entre parlamentarios, claro, la presencia de las mujeres incomoda, pues. Sí. Había que gritar de igual a igual. Sí, sí. Era la única manera, porque si no, claro, no te daban espacio. Así es. A grito pelado, sí. Pues, imagínate si vienen los varones y uno se acurruca, no, pues, tienen que gritar más fuerte. Ahora, ¿qué pasaba? Lo que pasa es que no sabían, ¿no es cierto?, que yo había estado en un internado alemán, ¿no?, en Argentina. ¿Y eso cómo lo...? Y ahí uno aprende, ¿no es cierto?, a hacerse respetar, es obvio. ¿Qué pasaba en el Ejecutivo? ¿Era difícil que una mujer se abra espacios? Porque podemos hablar de secretarías, de viceministerios, de direcciones. Creo que he tenido suerte en la vida, ¿no? Es decir, he podido ser viceministra de Salud, he podido ser ministra de Salud muy corto tiempo y no he tenido que pelear ese espacio. Cuando terminaba mi gestión en la Diputación, como me hacía declarar en comisión, porque eso es por ley que corresponde, ¿no es cierto?, cuando entraba a la Diputación, etcétera, etcétera, entonces tocaba la puerta y volvía al Hospital Obrero. Yeah. Entonces estaba yo tranquilamente ahí en el Hospital Obrero y me busca un amigo y me dice, che, el doctor fulano de tal está de ministro, ¿por qué no vas para darme una mano? Bueno, lo iré a buscar. Y yo, entre tanto, estaba de dirigente del Colegio Médico de Bolivia, que me habían invitado, a pesar de ser rosada, porque en ese momento el Colegio Médico estaba predominantemente con compañeros de otros partidos, y me dicen que había una reunión con los comités populares de salud. Y yo dije, ¿y qué es eso? No estaba muy enterado. Me dice, es interesante, son gente de las comunidades. Entonces, ahí me conocí yo con los comités populares, que me gustó porque promovían la salud. Era la época de don Torres Goitia, que formó de don Javier Torres Goitia, que formó los comités populares, y claro, ayudaban mucho con la salud en la comunidad. Entonces, bueno, me reuní con los comités populares, entonces ya me hice medio amiga de ellos, varios eran del PC, pero me hice, yo no hago diferenciaciones, pero me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque voy a hablar con el ministro y el ministro me dice, ay, mira, qué suerte que has venido. ¿Por qué? Quiero que trabajes acá. ¿En qué? Ay, con los comités populares de salud. ¿Y por qué? No, tú te vas a entender con ellos, y yo sé que tú te vas a entender con ellos. Y bueno, claro, le digo, encantada. Entonces, de ahí me declaro en comisión y entré a la dirección de comités populares.
en el Ministerio de Salud. Y ahí de ahí es que empecé a olfatear las cosas en el ministerio, porque si no yo estaba más tranquila, obviamente, ejerciendo mi profesión. Claro, pero estando en el ministerio se puede hacer diferencias, se pueden hacer aportes, Claro, se pueden hacer claro, contribuciones claro, sustanciales, ¿no? Claro, claro. Y también se puede hacer política. Hicimos maravillas porque en esa época había el vaso de leche, me acuerdo, que era donación, creo, de la Comunidad Económica Europea, nos donaban leche, y porque había mucha desnutrición. Y entonces el ministerio controlaba en las áreas periféricas que hubiera una correcta distribución de la leche. Los comités populares preparaban la leche y los niños hacían sus colas y qué sé yo, y recibían su vaso de leche, ¿no? Por lo menos eso, porque era una leche con vitaminas, etcétera, etcétera, ¿no? Producto del trabajo y del convencimiento de don Javier Torres Goitia a los organismos internacionales, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo siempre, y lo cuento, que se me hace un nudo en el pecho, que un día subo y había una niña de unos 10 añitos, la veo con su vasito y le digo, ¿y por qué no tomas? Me dice, porque mi mami lava ropa y esta es época de lluvia, no tenemos que comer y mi hermanita no tiene que comer, entonces prefiero dárselo a él. A ver, yo lloraba. Claro, claro. Y esa es la realidad. Y se repite no sé cuántos años, pero se sigue repitiendo. Eso es lo que me enferma. Pero bueno, prefiero estar sana, así que... No, pero este es un punto central. ¿Por qué la salud no ha sido prioridad de ningún gobierno? No entiendo. Porque... O sea, primero, vemos gente que se muere de hambre, no importa la gestión gubernamental. Hay gente que se muere de hambre, hay gente que no tiene cómo curarse, cómo sanarse, y más aún hoy, ¿no? Así es, así es. Hemos tratado nosotros de hacer bastantes cosas, pero nunca es suficiente. Y después, el que entra después, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, ya los comités populares no existen, ¿no? Es así, no entiendo. Yo no entiendo si los gobernantes se dieran cuenta del amor que generan en su gente, en su pueblo, no en su gente político partidario, en su pueblo, haciendo cosas en salud, pero haciendo cosas en serio, ¿no es cierto? No solamente anuncios. Yo creo que toditos saldrían a abrazar a la gente y a darles un alivio a su situación terrible en la que viven. No entiendo por qué no se da prioridad a la salud, ni siquiera ahora. Pero en medio de esto, a la dadora de vida no se la atiende. Pero, tenemos después de Haití, el segundo registro más crítico de mortalidad materno-infantil. Mortalidad materno-infantil, mortalidad de mujer, porque la asesinan. Es decir, si no muere en el parto, muere porque la mató el amante, el marido, el compañero, lo que sea. Es decir, es inaceptable el maltrato, porque es maltrato a la mujer. Es terrible cómo tienen que trabajar las mujeres, cómo trabajan de sol a sol para llevar un poco de alimento a sus hijos. Yo no sé, ni siquiera, no he leído si hay una actualización de cuántas mujeres son jefas de hogar, pero por mi experiencia hay un altísimo porcentaje de mujeres que son las jefas de hogar porque el hombre tuvo los hijos y se mandó a mudar. Teniendo la sensibilidad, teniendo la vocación, ¿qué debiera hacer la mujer política para poder cambiar esta realidad que estamos describiendo? Me acuerdo de una ley que hicimos. Yo convencí, en ese momento estaba Antonio Peredo, estaba hasta el expresidente de diputados conmigo, y los convencí que votáramos y aprobáramos la ley de derechos sexuales y reproductivos. Juro que no era la ley del aborto para que viva la mujer, sea libre y aborte cada 2 meses, no. Era una ley de derechos sexuales y reproductivos, de defensa de la mujer. La vetaron porque se caía el gobierno. Es así.
es así. Y la hemos hecho, y la hemos hecho aprobar, porque inclusive los diputados del MAS y qué sé yo, cuando uno habló con ellos, dijeron, tienes razón, porque no era una ley que destruyera nada, es una ley para respetar un poco más a la mujer. Y ahí está. No, por eso. No. Una determinada iglesia, y he perdido ese documento, que lo he guardado muchos años, sacó una revista en contra mía, diciendo que yo era criminal, asesina de niños y qué sé yo, ¿no? Por supuesto. Doña Lidia Gayler decía que la mayor enemiga de una mujer era otra mujer. ¿Por qué no se logra esa solidaridad? A veces sí, a veces no. La verdad que a veces hay un poco de encono contra la mujer, porque seguramente ven, no puedo decir vemos, pero ven una rival, ¿no? Esta está ocupando el espacio que podría ser mío, porque como, a ver, en estos momentos ni siquiera sé cuántas ministras mujeres hay, y eso que teóricamente el MAS habla de paridad y que esto, que lo otro, bla, 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 pero hasta ahí nomás, ¿no? Pero porque no hay preparación, porque la mujer no quiere ponerse a cargo de cargos de responsabilidad. No. Hay muchas mujeres muy capaces en el MAS. Por favor, prefiero no dar nombres para que no digan, se han vendido al MR de repente, así que mejor me callo la boca. Pero yo conozco mujeres muy capaces en el MAS y que sin embargo están en un rincón. ¿Por qué? Porque no las llaman, no las convocan, porque ahorita está el grupo Tojpa de fulanito y entonces, bueno, a ellos tienen que dar y dan espacio a algunas mujeres que de repente no están tan calificadas, ¿no? El ciclo tiene un nombre, el ciclo de entrevistas tiene un nombre, Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida. Sí, tal cual. ¿Es así? ¿La política es una tierra prohibida para la mujer? No tan prohibida, pero muy difícil, Este es un país machista. Si comparamos al ministro X con la, qué sé yo, directora nacional de Y, de lejos, esa mujer es mejor que el ministro, pero de lejos, intelectualmente hablando, capacitación, etc. ¿Y por qué este ñato está de ministro y esta otra ñata está en el sub? País machista. ¿Cuántas ministras mujeres hay ahorita? No sé. Así que ese es el asunto, ¿no es cierto? Ahora, el costo. Y de repente ponen una ministra mujer a una mujer que no lo merece. Porque, ojo, no es por el hecho de ser mujer, no es por el hecho de usar 10 o 12 polleras en vez de 5 que usa la otra. No. Tiene que estar capacitada. Como puede estar capacitada, no sé todavía, la alcaldesa del Alto. Espero que sí. Ahora, porque es mujer. No ahora, porque no. ¿hay un costo a pagar para la mujer que incursiona en la política? Bueno, el costo puede ser dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Y menos tiempo a los hijos. Ajá. Pero yo creo que el tiempo que uno dedica a los hijos, yo tengo 3, tiene que ser de calidad. ¿Funciona esa ecuación o es un eslogan, darle tiempo de calidad a tu hijo? Funciona. Y es un placebo para la mujer que sale a trabajar. Porque si uno dice, le vamos a dar cantidad, y la mujer está jugando loba, viendo televisión, ¿no es cierto?, mientras los hijos están rodándose las gradas, ¿no? Tampoco es calidad, ¿no es cierto?, es cantidad de tiempo, entre comillas. Ajá. Yo me levantaba a 4 de la mañana y se tenían que levantar mis hijos y me sigo levantando porque me sigue la costumbre, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana para ayudar al uno con sus tareas, al otrito, para controlar al otro, porque claro, 3 es complicado, y ellos se levantaban tranquilos también porque se acostaban tempranito. Y entonces teníamos 3 horitas para
estar pudiendo hacer tareas más tranquilos que en la hora que ellos querían ver tele, porque también pues, los chicos quieren ver tele, ¿no? Y justo uno llega a las 6 de la tarde cuando están algunos programas infantiles y todo ese berenguendengue, ¿no? Sí. Pero yo creo que es cuestión también de calidad de tiempo. Por supuesto, también cantidad, porque no es cuestión de abandonar a los hijos 16 horas y después levantarlos a chicotazos para que estudien, no. Es decir, tienes que medir. Pero tampoco la mujer que se queda en su casa está a las 12 horas velando por su hijo. No, a mí que no me venga con ese cuento, ¿no es cierto? Tampoco es así, porque sería una locura, pues también, al final terminaría azotándolos a los chicos por hartazgo, porque también tiene que desarrollarse, tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que hacer una vida diferente, pero tiene que tener también un horario de calidad para con los hijos, eso es lógico. Este es un momento de inflexión, este es un momento donde muchas cosas pueden llegar a destino. ¿Cómo hacemos que la normativa que existe en este momento en favor de la mujer, en contra de la violencia hacia la mujer, en contra del acoso político, etcétera, 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 haga rema? ¿Cómo hacemos que la mujer boliviana se apropie de la normativa, que el hombre boliviano se apropie de la normativa que respeta derechos de la mujer? Bueno, pero además no solamente eso, no solamente que se apropie, ¿no es cierto? Es que lo que pasa con la mujer, que al tener muchos hijos, se vuelve un poco esclava de los hijos y esclava del hombre que lleva la plata a la casa, ¿no es cierto? Porque teóricamente la mujer, si tiene muchos hijos, tiene que estar criando y cuidando a los hijos, aunque no es así, porque la pobre sale a vender con su rosario de hijos también, pero no tiene todavía ese respeto, esa autoestima. Ya. Tenemos que generar autoestima en la mujer, decirle, tú vales, pero tú vales en serio, no vales solamente porque vayas a tener 10 hijos, no, mejor ten 2, 3, 4 hijos, pero reconoce tu valor como madre, tu valor como formadora de tus hijos, tu valor hasta como esposa, pero no como que limpie, cocine, lave, planche, críe los hijos y encima traiga plata, ¿no? Es decir, mientras el hombre también tiene que traer plata, pero la mitad de la plata la puede tirar borracho, ¿no es cierto? Entonces, y ojo, que no quiero impulsar que la mujer beba, por favor, soy enemiga total del trago, así que no. Pero ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace ese tránsito? Es que desde el colegio, desde la escuela. Pero si las maestras que dan clases a los chicos están también dominadas, entonces, ¿qué van a enseñar? Es que desde la escuela tienen que aprender los chicos que las chicas valen tanto como ellos y las chicas tienen que entender que ellas valen tanto como ellos. Es que tiene que ser desde la escuela. Tiene que haber una formación integral al maestro y al profesor de autoestima. Es que es la cuestión de autoestima. Hablando de autoestima, hablando de sentimientos y de vivencia, vamos a saltar en el tiempo. Carlos Mesa la designa como ministra. Sí. Y se genera una corriente que exige su salida, sí. Tanto que sale. Sí. Háblenme de ese momento. Siendo viceministra, era muy estricta con ciertas cosas, principalmente en los hospitales. Y principalmente en el hospital de clínicas, al cual yo mayormente no conocía. Porque como yo había hecho mi carrera afuera y además toda mi otra carrera acá en la Caja Nacional, no conocía mucho el hospital de clínicas. Entonces empiezo el hospital de clínicas y digo, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es que, ¿qué es eso? Una cola de gente, ¿no es cierto?, frente a la cocina, por ejemplo. Pero, a ver, explíquenme qué es. Es que es la merma. ¿Qué es la merma? No, es que son los familiares de algunos que van y con su plato buscan comida, la comida para los pacientes, ¿eh? ¿No? Entonces a los pacientes que le llegaban, ¿no? ¿No? Lógico, por la merma. Bueno, casi mato a los mermadores, etcétera, etcétera. Porque ¿y casi la matan a usted? Claro, evidentemente no me caracterizo por ser muy pasiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, además como había estudiado en la Argentina, mi lenguaje florido no era decir bobalicón, ¿no es cierto? Era un poco más florido, estilo gaucho, ¿no? Entonces, bueno, claro, me fui generando enemigos.
Me acuerdo una vez que un chofer de ambulancia borracho, le digo, lo echan ahorita. Pero, es que no puede ser, estamos en una cuestión de salud y no, es que tiene 3 hijos. Llámenlo a fulanito que tiene 5 y desígnelo. Listo, puse uno de 5 y eché uno de 3. Pero claro, generas broncas, porque ¿no? son grupos selectos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si pides disciplina a todos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente al personal de limpieza, al personal de salud, claro, dijeron, se viene el diablo, ¿no? Si de viceministro era medio diablo, ahora vamos a tener el diablo completo. Entonces era una movilización terrible y obviamente impulsados también por los contrarios al partido, ¿no? Que estaban también revoloteando. Eso es fácil hacerlo. Y entonces yo entré y le pedí a Carlos Mesa que aceptara mi renuncia porque Carlos no quería aceptar. Yo dije, te ruego porque te van a hacer caer. Te van a hacer caer porque si ellos mueven a otros, te van a hacer caer. Y no es justo, Carlos, que tú caigas por mí. La que vas a nombrar también va a ser una persona correcta y qué sé yo las conozco, y va a ser una buena gestión. Pero por favor, Carlos, yo no quiero tener en mi conciencia que te saquen del gobierno, ¿no? Por eso fue que le pedí. Ahí María Teresa Paz decide dejar los partidos, dejar la política, hacer una pausa o continuar en otro plano. Bueno, yo vuelvo, obviamente, al Hospital Obrero, feliz con mis pacientes. Y tengo una historia mejor de la época del Hospital Obrero. A ver. De antes, no sé si te la conté ya, qué sé yo, que cuando entro recién al Hospital Obrero, pues, jovencita, había alguno que me... Paz, ¿no? Sí. ¿Pariente de Víctor Paz? Sí, nunca lo he negado a mi tío. Sí. Yo he estado en Curaguara de Carangas. Ay, caráspita, mira de qué época estamos hablando. Entonces, 1000 perdones. ¿Qué le podía decir? 1000 perdones. Era una época dura y sé que ha habido maltrato. Voy a tratar de tratarlo a usted doblemente mejor para que nos perdone. Y ahí hacíamos el enganche. Ya. No, porque claro, era duro. Claro. Y reconozco, esas cosas para mí no son aceptables, ¿no es cierto? Pero bueno, eran épocas duras de revolución, con contrarrevolución, con esto, con el otro, y claro, huasca acá, huasca allá, y no, terrible. Y violación a derechos humanos, bueno, complejo, ¿no? No, claro, terrible. Entonces, bueno, lo mismo, bueno, yo vuelvo al hospital y ahí estoy... refugiada, tranquila, ¿no? Pero había una cosa que yo había dicho y yo ni me acordaba. Al entrar al hospital, a los colegas les había dicho, yo a los 60 años me voy a jubilar porque hay que dejar espacio para los más jóvenes. Porque yo había visto en el hospital de clínicas, fundamentalmente, colegas que realmente estaban viejitos y seguían trabajando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entran los médicos jóvenes si los viejitos siguen trabajando, ¿no es cierto? Es medio claro, complicado. Pero 60 años son diferentes a 60 años a 60 hoy. ahorita, ¿no? Claro. Pero yo a los 61 días estaba yo jubilada. Sí, sí. ¿Qué ha pasado con el MNR? ¿Ha muerto? No. ¿No? ¿Cómo era eso? Estamos de pachanga. Ya, no estaba muerto, estaba de pachanga. Estamos de pachanga, ¿vio? Ya. Estamos ahí. Hemos tenido un poco de mala suerte porque el que estaba de jefe del partido fue destituido, el jefe electo del partido fue destituido en época del MAS por una corte electoral masista, ¿no? Y entonces ahí entró el que estaba de subjefe, pero que no había... en el partido, cuando uno gana una elección, es jefe. Y el que pierde, aunque el que gana por 300 votos y el que pierde tiene 2 votos, el que pierde es subjefe, para que no haya divisiones partidarias. Entonces ahí entró el subjefe y no ha sabido conducir al partido. Entonces ahí estamos en reposo, ¿vio? Ya, sí. Ya. Vamos a ver hasta cuándo dura el reposo. Sí, hasta que hayan elecciones y tengamos un jefe.
Ahora, esta conexión que usted ha dicho que hay que tener con el pueblo, escuchar al pueblo, caminar las calles y cuánto hay, ¿habrá gente que lo haga? ¿Habrá gente que lo siga siendo parte del MNR? Sí. ¿Mujeres? ¿Será Sí. el tiempo del liderazgo de la mujer en el MNR? Espero que sí. ¿Hay figuras? Espero que sí. Hay alguna figura, no hay muchas figuras, hay algunas figuras, fundamentalmente en el interior. En el interior. Aquí en La Paz está bastante mustio el partido. Estamos esperando, estamos en un relax. No podía Estamos tener en un otra relax. respuesta de Teresa Paz. En todo caso, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y gracias a todos ustedes y a los que nos escuchan y nos ven. Claro que sí. Muy bien. María Teresa Paz, genio y figura, mujeres políticas en la tierra prohibida.